Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Tienen ustedes la palabra, estoy para servirles. Adelante, Alejandra. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿me puede compartir la importancia de hacer las asanas en grupo? Gracias. Como que hay una comunicación no visible a los ojos, pero sí se siente el egregor claro, cuando las gentes que están haciendo las asanas están en lo suyo. Pero hay un vínculo entre todos porque somos una raza humana, hay un alma, hay una relación, hay una experiencia compartida, excepto que la gente ande divagando completamente, pues no se hace este efecto de la unión vibratoria, etcétera, el egregor. Entonces sí es mejor hacerlo en general, acompañados en grupo y algunas veces, para cierta experiencia muy personal, solo. Todo tiene pero solo en comunión con el Guru, solo en comunión con la vida universal, o sea que no está solo. Porque el gran proyecto del yoga es unir Jivatma y Paramatma, el alma individual con el alma universal. Entonces, puede hacerse en grupo, me refiero varias personas en un salón, o una persona, pero en comunión con el universo, con la vida, profundamente con el cuerpo que está resonando en el universo y el universo en uno mismo. Es lo que yo puedo compartir como experiencias en grupo o unido a la vida universal profundamente, pero también a los ojos del gurú. Eso genera otra práctica del yoga. Se lo decía a una persona con mucha experiencia, flexible y con muchos cursos de yoga, dice, pero ya no te veo la conexión con el guru. Se nota que estás en el ego, en tu persona, y hay que trascender eso y participar en el concierto, en la armonía, en la sintonía universal, de alguna manera, primero con el grupo y luego puede ser uno con el universo, con la vida, vibrante, real, espiritual del gran espíritu, así, espiritual del gran espíritu, en el gran espíritu, más bien. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Gracias, Y no maestro. significa echar la imaginación a volar, significa saber con la mente que las partículas que yo tengo, también hay partículas en el universo. La mente está desconectada, no solo las emociones. La emoción sí proyecta imaginación, figuras, formas, y nos agarramos de algo, ¿no? Se trata de la comprensión profunda de que hay conjunto de conjuntos y que la materia, el espíritu y el espíritu es universal y tal, 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 tal. Una comprensión profunda y vivencial, no tanto como emocional o de imaginación. No es lo mismo. Bueno, o por lo menos para mí hay una gran diferencia. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar?
Adelante, Constantino Antonio. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, bueno, he escuchado que el Buda encontró la iluminación a través de la meditación y que Jesús la encontró a través de la oración. ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? Que ya en esos niveles la oración y la meditación, pues no es, ¿cómo, cómo la definimos con palabras? Es una experiencia de unidad, punto. De vinculación. El Buda habló de la verdadera naturaleza, la trascendente, la eterna. Cristo habló de la unión con el Padre celestial, pero ya en esos niveles simplemente es unión. En los mantras todo llega al Om. Y no digo Om, no. Om es unidad, es unión. ¿Para qué definición? Más bien lo que se traduce de esa experiencia en la hechos, en los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero tratar de entender algo que no hemos experimentado no es fácil. Es un poco artificial, es un poco mecanismos de la mente racional, pero no alcanzan esa experiencia de unidad, porque la razón en sí es contraste. El cerebro medio son muchas partes que tienen que coincidir. La razón así es, muchas partes tienen que coincidir. Pero acá, en el campo, hay un campo magnético que une los dos, más allá de que partes se tienen que coincidir. Simplemente coinciden, punto. Iluminan, la luz se hace por dos polos y activos, el polo pasivo y el polo activo. Si no, no hay luz. Entonces, ¿cómo explicas la luz espiritual a la luz racional? Con muchas palabras, la luz racional, y sin palabras, la luz espiritual. Simplemente es una experiencia. Decía o dice el venerable Satarhat José Machel y sigue resonando, la experiencia del yoga es la experiencia profunda de sí mismo. ¿Cómo lo explicas? No trates de explicarlo. Hay una expresión zen muy hermosa, creo que es de Suzuki, donde la leí, pero me inspiró mucho a cambiar mi visión. O no sé si él o otro de los que he leído sobre zen. Y decía, tú puedes describir la rosa, espinas, hojas, cloroplastos, pétalos, la coronita de arriba, lo largo del tallo, el color del tallo, el color de la flor, el aroma. ¿Pero eso define a esa flor? No. La mente racional separa, sí, y luego busca en su propio terreno puntar, pero más bien está separando. Es divisoria, es hacia la diversidad. Pero la experiencia de una rosa, un momento, se siente en lo más profundo, que eres tú mismo. ¿Cómo explicar eso? Tienes que apreciar la rosa como un todo en ese momento, porque la rosa en unos segundos, en otros instantes ya no será la misma. Lo que pasa es que tú a veces necesitas un poco de contraste de ayer a hoy, pero en segundos ya no es la misma, ni en instantes. Algo muere y algo nace. Algo agrega a la mente colectiva de las plantas y algo, aunque sea muy poquito, pero algo
aporta a una revelación divina sin comparación. Te perdiste esa rosa en ese momento, en ese lugar, ya te la perdiste. Esa rosa, no digo esas espinas, esos tallos, esos colores, esos perfumes, no, eso no puede definir. Este concepto de no dividir tanto con la razón y lo que hace la razón naturalmente y necesita ser contra lo que hace la intuición de unificación, de experiencia de unidad, a mí me sirve mucho para apreciar también a las personas en ese momento, en ese lugar, y no compararlas, sino simplemente apreciarlas y experimentarlas así, porque esa es su tarea de revelación, de manifestación de la fuente divina. Pero más dependerá de mí que de la que lo revela. Porque aún en el más malvado puedo ver átomos, espíritu, impulso de vida, deseo de encontrarse a sí mismo. No en la complejidad de su cabeza, no, todo su cuerpo, en toda su energía, toda su mente. Entonces sí hay diferencia entre ver esa y experimentar la rosa o una flor especial a estarla describiendo. Es como la comida, nunca te traerán un tomate igual a otro, ¿o sí? No. Y el arte es trabajar con eso y sacarle partido. Y especialmente si mezclas 20 jitomates para hacer una salsa, pues cada uno aportará lo suyo, pero esa mezcla será única en lo más profundo. Entonces, cuando degustemos, veamos la especial o lo único de esa experiencia. Unas alcanzan a unirse bien y dar un gusto, uno, o no alcanzan a mezclarse y como que te saben a las hierbas que le echaron, a lo que no le echaron, ¿sí? Es diferente. Adelante, ENAR 678910. Usted está dando la clave para entrar a los diálogos, ENAR. Gracias, maestro. Adelante. A ver, Enar, no escuchamos porque tiene apagado su micrófono. Ahora, sí, Ya. ahora sí. Mire, buenos días, maestro, y buenos días al grupo. Pues escuchándole veo una vez más cómo la razón puede ser un obstáculo para esa experiencia global, esa experiencia de sí mismo, de presente, ¿no? Y por la misma razón encuentro también un obstáculo en estudiar y analizar hasta los chakras, por ejemplo, en el sistema yoga, ¿no? Porque también son experiencia. Y un día me preguntaba una de las alumnas sobre chakras que no están incluidos en el cuerpo físico, sino en la parte etérica. Yo de eso no sabía. Le dije, si empezamos por trabajar lo físico, que es ahí donde tenemos nuestra tarea, ¿no? Le decía que si hay uno más arriba del Sahara y otro más abajo que conecta con tierra. Y de eso yo no estoy informada, ni siquiera en las formaciones. Vea, Por supuesto. dentro de maestros del saber hay un sector que se llama chakras. Ah, pero ese Mm. todavía no lo subo. Y hay varios libros y de los muy difíciles de conseguir que habla de los chakras secundarios y quiere investigar ahí, pero ya que lo subamos porque estamos remodelando la página. Vale, muchas gracias. Por ejemplo, el chakra que está aquí en la palma, un centro magnético aquí, otro aquí, ¿sí? Bueno, hay varios. Y tienen su uso, pero tenga cuidado de no meterse con eso, nada más para despertar poder.
sino, en todo caso, descubrir y valorar, ir descubriendo su uso, porque sí lo tienen. Y hay varios círculos en la condición de un ser humano. Hay uno aquí arriba que precisamente está marcado con el círculo de la estola, de la padalmática, otro que está alrededor del ombligo, etcétera. Hay varias configuraciones para explicar el comportamiento en total o parcial de alguna función, alguna actividad. Pero no está mezclado con las emociones, está mezclado con campos de polarización o de energía. La energía se mueve cuando hay una polarización, cuando hay un enlace entre la realidad y la revelación de la fuente inteligente, por no decirle verdad. Pero bueno, vamos aprendiendo. Y la persona que usa estos chakras secundarios, que tal como son llamados, o complementarios, no debe andar pensando en la facultad, sino ejercer la facultad, pero por eso andar por el mundo sirviendo a la vida te facilita explorarte, descubrirte, ejercitarte en lo que está normalmente dormido o no activo o no funcional, en funcional, porque ante los grandes retos y pruebas de la vida, pues tienes que encontrar cosas que no habías encontrado. Si no, no puedes avanzar. O sea que el mismo reto de servir a la vida es la que nos facilita explorarnos y descubrirnos, querida hermana. No es la teoría ni las ideas, sino el ejercicio de vida, de dejar fluir, de conectar, de circular. Es otra expresión muy que trata de acercarse a lo que realmente sucede. Cuando les mandé esta postal del Jesús abriendo la puerta, es dejar circular el Cristo. No es una posesión ni una que el Cristo se mete y ya no está afuera. Está en todo, es en todo. Pero tú lo dejas abrir y entonces circula esa luz crística. Pero abre, no cierres. Los miedos, las reservas, los prejuicios, déjalos a un lado. Eso es dejar entrar la luz crística para que circule, no te quieras apoderar de ella. Ahora ya es mía. No, eso no se puede. No, no funciona así. Solo la circulación de fluidos da sentido a los fluidos. Por eso, andar por el mundo sirviendo a la vida hace que despertemos tarde o temprano, más o menos, menos que más. Pero eso es vivir. Toma tu cruz y sígueme. Deja todo y sígueme. Pero uno puede empezarse a entrenar con el servicio impersonal, al servicio a la vida. No veas a la persona, ves lo que representa dentro de todo lo que se puede representar de la vida y ve cómo te puedes conectar en tu oscuridad cuando la has tenido o en tu luz cuando la has tenido o la tienes en ese momento o aparece y se manifiesta en ese momento. Es lo que le puedo compartir, mi hermana. Porque es mi hermana usted también. Pues yo Muchas recuerdo gracias. que somos de la misma familia y que andamos del mismo papá. Y que ese papá tuvo muchos espermas, millones, y inagotablemente está produciendo contactos y impulsos de vida. Pues eso es el esperma universal. Nosotros humanos somos un pequeño representación de esas funciones.
¿Me explico? No comparándose, por favor. Y de otra manera, en otros niveles se puede también manifestar. Cuando uno deposita una bendición, es una semilla de mi espíritu en tu espíritu, porque es uno solo al final, pero puedes despertar para comprender que lo que tienes y lo que te falta seguir buscando. Porque el discípulo siempre está pensando en qué más le falta, cómo puede servir mejor. Esa es la actitud de un verdadero discípulo, no el que se las sabe y se las y que ya puedo solito. No, no le estoy diciendo que el yoga es también con la presencia del gurú. Y no digo presencia en el sentido material, presencia en cómo lo haría y cómo lo ha hecho y cómo lo hace el maestro, que así lo hace la inteligencia divina. Un sentido de balance para generar el séptimo principio del Kybalión, que se llama, El de causa y efecto, acción y no, reacción, no, el del no, no, generación, el de generación, el último, sí. el que Ujú, resume la obra, cómo se ujú. genera y se regenera a sí mismo. ¿Eso lo hacemos los humanos? Pregunta. ¿Esta Navidad realmente en qué pusimos atención? Solo en los afectos, muy importantes, pero solo en eso. No vinimos a un ritual de magia, de luz. Pues hay gente que lo celebra de una manera y otro de otra, pero el resultado no es el mismo. Poca gente hace un ritual de luz o no sabe hacerlo o nunca lo ha visto. Y es lo que hicimos por acá. Sencillo, es una cosa muy sencilla. Un vasito costaba 15 pesos, menos de un euro, 60 céntimos de euro. Y la velita, pues nada, no llegaba a un euro, pero eso no fue lo que fue el valor. El valor fue recordarme la luz desde la eternidad hasta este presente y el saber que quiero que me siga acompañando de aquí hacia adelante, en esa búsqueda de mi fuego que me alumbra, que me anima, que me abraza, de transformarme y ser uno con el gran fuego, con la gran luz. Ah, caramba, entonces agarramos de repente buenas ondas. De repente no. Muy bien, ¿alguien más? Ya para ir terminando, estamos ya casi comentando, tratando de provocarlos para que no se me queden tranquilos, que sepan que se busca mucho siempre hacia adentro y hacia afuera. Y cuando encontramos lo que encontremos afuera debe tener un significado. Y lo que encontremos adentro también, y al final todo tendrá un significado, un mensaje. Adelante, Hortensia Lubiano, y después Margarita. Buen día, maestro. Buenos días a todos. Maestro, el mensaje de hoy a mí me pareció muy fuerte porque él mandó a alguien que fuera a prevenir o a ver el terreno donde iba a ir, pero nadie le abrió, nadie le atendió a los mensajeros porque era su destino ir a Jerusalén. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Pues sí, caminando por la vida, sabes por dónde va al final lo que tenía esperado a la vida en sus infinitas posibilidades. Y ahí ves que tú quieres ir para allá y la vida te manda para acá. Y está bien. Qué poca confianza a veces tenemos en el propio azar, que es una progresión desconocida. Ahí está la clave. Sí, Margarita, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a Buenos todos. días. Gracias. Cuando nos comenta que se dice, toma tu cruz y sígueme, ¿a cuál cruz se refiere? Pues, ¿cómo está materializado el espíritu en agua, en tierra, en aire, fuego?
Son los 4 elementos que forman la cruz. Hay que liberarlos y ponerlos al servicio de la vida. Pero todos llevamos en los cuerpos un cuerpo de tierra, un cuerpo de agua, un cuerpo de aire y de fuego. Muchas experiencias y hay que liberarlas al por servicio de la vida, dejarlas circular. Mientras estés en este plano, tendrás esta cruz que cargar, pero un día ya no la cargas, porque la reconoces y eres uno con ella. Y entonces sucede aquello que se dice en los grandes relatos de la magia. Andarás por la tierra y no te empolvarás. Andarás por el agua y nunca te mojarás. Andarás en los vientos y ningún viento te moverá un cabello. Andarás en el fuego y no te quemarás. En ciertas tradiciones de altísima sabiduría hay esto. Y es una de las grandes pruebas. Liberarte de ese aprisionamiento, esa crucifixión de los elementos en la realidad y liberarlos a la verdad, a la unidad. Las palabras no alcanzan, pero la intención trata de dar el mensaje. Pax, que pasen bonito día. Hoy estamos a Yes. 26 de Paz, diciembre. maestro. Hemos pasado y estamos en el proceso de crecimiento de la luz. Un abrazo a todos y que esa luz siga creciendo en cada uno de ustedes. Por Abrazo. afinidad. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.